La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Hoy nos visita en De Buena Mañana en Radio Cartaya, emisora municipal, Juan Villegas. Juan Villegas Martín es licenciado en Filología Románica por la Universidad de Sevilla y máster en Historia Comparada por la Universidad de Huelva. Es profesor jubilado de enseñanza secundaria por la especialidad de francés. Lo sentimos como cartayero, aunque nació en San Juan del Puerto. Como hemos dicho, profesor, maestro de muchas cuestiones, gran historiador, investigador incansable, escritor y ahora autor del libro Andanzas de un oficial francés por tierras de Huelva y Sevilla. Juan Villegas Martín, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, muy bien. La Diputación Provincial de Huelva acogió la presentación de tu último libro la pasada semana. Cuéntanos, ¿cómo fue el acto? Ciertamente, bueno, pues fue muy bien. Fue una rueda de prensa, la presentación del libro a los medios y bueno, pues a partir de ahí pues se ha dado a conocer en la provincia y también está llegando a tierras de Sevilla, porque el tema del libro abarca las dos provincias, lo que hoy son las provincias de Huelva y Sevilla, en estos años muy intensos, 1810-1811. Fíjate que hablamos de un año, pero un año muy intenso que marca la historia de un periodo muy determinado. ¿Quiénes estuvieron acompañándote en este acto que se convirtió en un acto importante para la Diputación Provincial? En el acto me acompañaron mis familiares y las personas que han estado alrededor de la edición de este libro. En concreto, el jefe de Servicio de Cultura de la Diputación, don Félix Sancha, la persona que ha llevado directamente el cuidado de la edición, doña Lucía Vascón, y la diputada de Cultura, doña Gracia Vaquero. Y después, pues ya digo, los representantes de los medios de comunicación, porque no se trataba de una presentación al público en general, que de eso hablaremos ahora también. Exactamente, esa presentación al público, mira, podríamos decir que en cierta manera la vamos a hacer aquí en un periodo de tiempo reducido y después hablaremos de otras presentaciones que imagino que querrás llevar a cabo también, ¿verdad? Sí, la primera presentación va a ser aquí en Cartaya. Ya tenemos apalabrado, aunque la fecha todavía no está cerrada, pero va a ser a mediados de mayo, aquí en el Centro Cultural. Después, yo este tipo de cosas suelo presentarlas en otros sitios donde me conocen y donde se aprecian los trabajos que hago, como en Lepe, donde he estado muchos años de profesor, y en Ayamonte, donde tengo muy buenas relaciones con el servicio de cultura, de archivos y tal. Y después me están pidiendo algunos amigos y compañeros de Sevilla que les gustaría que presentara allí. Bueno, pues todo se estudiará. Esto yo no tengo prisa. Sí creo que el libro puede aportar cosas y bueno, pues lo intentaremos llevar allí donde la gente quiera verlo, Juan, ¿cómo surge la realización de este proyecto que se desarrolla, podríamos decir, tú me corriges, en plena Guerra de la Independencia? Bueno, mi interés por la Guerra de la Independencia viene ya de lejos. Yo he escrito varios trabajos, algunos en forma de artículos extensos, de artículos pequeños también, y en coautoría con otros compañeros hemos escrito libros sobre el periodo de la Guerra de la Independencia. En concreto, hace ya algunos años, la Diputación también nos sacó un libro llamado La batalla de Castillejos y la Guerra de la Independencia en el Andévalo Suroccidental. En el Andévalo Occidental, perdón. Fue un trabajo sobre una batalla muy importante y poco conocida que ocurrió en Castillejo, en Villanueva de los Castillejos, entre las tropas francesas y los resistentes españoles. Después también saqué en coautoría con otro compañero una edición del diario del general Copons, que era el general español al cargo del ejército del condado, y siempre he estado muy interesado porque, claro, yo soy, como tú has comentado antes, licenciado en Filología Románica, que es como decir licenciado en lengua francesa, que era mi profesión docente hasta hace muy poco. Y bueno, pues las relaciones del mundo francés, francófono, con nuestra tierra, pues siempre me han interesado mucho. Tanto desde el punto de vista histórico, como es este caso,
como desde el punto de vista sociológico, antropológico, la religiosidad popular. Por ejemplo, hace 3 años presenté un libro sobre la visión de los viajeros franceses sobre la Semana Santa de Sevilla. Se llamó La Pasión Francesa. Entonces, pues la relación mía con este tipo de cosas siempre ha sido muy traída por el tema del idioma francés y la presencia de elementos franceses o francófonos en nuestra tierra. El momento de más intensidad en nuestra historia reciente, nuestra historia contemporánea, es la Guerra de la Independencia, donde sufrimos la invasión del ejército francés. Y estas son las memorias de un oficial llamado Joseph François Sanson, que estuvo aquí. Estuvo entre 1810 y 1812, lo que pasa es que sus memorias solo abarcan lo que yo he conseguido localizar hasta 1811, y este señor pues formaba parte de una unidad militar, el 28 de Infantería Ligera, que dependía del ejército del mariscal Soult, que ocupaba Sevilla, y el relato son sus andanzas por estas zonas, por Huelva, por Sevilla, por la Sierra de Huelva, por el Andévalo, por el Condado, también por el sur de Extremadura, tanto en batallas como en marchas militares, como en su contacto con las personas que vivían aquí, que quizás sea lo más interesante, el relato de la vida cotidiana, de los desastres de la guerra, porque aunque muchas veces tenemos en mente nuestra guerra civil como el gran desastre, pero es que tenemos la memoria relativamente corta. Si nos vamos 2 siglos atrás, como es en este caso la Guerra de la Independencia, veríamos que lo que sufrió el territorio en el que estamos en estos años fue, yo creo que bastante mayor que lo que sufrió durante la Guerra Civil, o por lo menos igual. Y bueno, pues yo me encontré con este manuscrito, porque es un manuscrito en francés de un bastante desconocido de este oficial. Es muy extenso, pero localicé que había una parte importante en que describía sus andanzas por nuestra tierra. Y eso fue lo que me dediqué a traducir, a ordenar y a contextualizar para convertirlo en este trabajo. Y todo esto que tú has hecho previo a lo que es pasarlo a página a página, letra a letra, frase a frase, ¿cuánto tiempo te ha llevado? Bueno, me ha llevado mucho tiempo, pero no es lo único que he hecho durante ese tiempo. Eso es lo que yo también quería preguntarte. Como escritor en esta parte de tu vida, ¿te documentas para escribir 2 libros al mismo tiempo o esto no es posible o sí que lo es? En tu caso, ¿cómo lo haces? Porque prácticamente hace 3 años o así hemos presentado uno importante que no tiene nada que ver con Cartaya, sino que hablamos de un rango mucho más amplio de la historia, y ahora nos situamos entre 1810 y 1811. ¿Cómo se puede realizar estos proyectos tan importante y de gran envergadura, diría yo? Pues mira, a ver, yo no me dedico a esto por gusto. Entonces esa es la explicación. Yo voy haciendo aquellas cosas que me apetece y que me gusta hacer. Claro, en los años anteriores he tenido que compatibilizarlo con mi tarea profesional. Y pues uno va encontrando cosas, haciendo cosas, para una, coge otra. Mi ordenador está lleno de carpetas con proyectos abiertos en los que... Y bueno, pues por eso va uno compatibilizando, va haciendo un poquito aquí, un poquito allá. Si miramos desde cuándo estoy yo con las andanzas de Joseph Sanson, pues vemos que hace por lo menos 5 años que estoy trabajando en esto, pero no de manera continua, no todos los días, compatibilizándolo con otras cosas. El libro está terminado, cerrado desde hace por lo menos 2 años. Eso es otra cosa que muchas veces el público general no lo ve. Esto yo terminé hace mucho tiempo, hace 2 años. En esos 2 años el libro pasa a una editorial, pasa a unas revisiones, pasa a una corrección. O sea que vas compatibilizando con cosas, pero después esto tiene unos plazos, unos tiempos, y bueno, como no es una tarea profesional en la que yo me dedique a esto
pues cuando sale, sale y ya está, no hay prisa. Se trata de disfrutarlo tanto en la tarea de investigación como en la de redacción y luego pues darlo a conocer al público. Es un poco el funcionamiento. ¿Y cómo llega este libro, este proyecto? ¿Cómo llega hasta la Diputación? ¿Qué proceso sigue? ¿Cuándo se determina la publicación? ¿Se ha presentado la pasada semana? ¿Cómo se gestiona todo este proceso? Bueno, la Diputación tiene una serie de colecciones en el servicio de publicaciones con unas características concretas y reciben originales de personas que escriben cosas que creen que pueden tener interés. Ellos lo revisan, lo filtran, deciden si tiene interés o no, si da los estándares de calidad que ellos establecen en esas colecciones y lo deciden o no publicarlo, ¿no? Yo me puse en contacto con el Servicio de Cultura de Félix Sánchez Soria y me dijo, bueno, pues envíanos el original y lo vamos a estudiar. Lo envié hace 1 año y medio, supongo, más o menos, no recuerdo bien la fecha. Lo estuvieron mirando, me dijeron, mira, nos interesa, el libro es interesante, creemos que puede tener hueco en una de las colecciones. Posteriormente me dijeron en qué colección. Estoy muy contento de que sea la colección Investigación, que es, digamos, la mejorcilla que tienen, creo yo, a mi juicio. Y a partir de ahí hay unas personas que lo leen, que te proponen si hay alguna errata, alguna historia, y empieza el proceso de correcciones antes de pasar a la imprenta. Se hacen varias pruebas y después ya pues pasa a imprenta. Lo que pasa es que todo tiene un proceso, porque este no es el único libro que saca la Diputación, saca bastantes, ¿no? Y bien, pues ese ha sido el procedimiento. ¿Este libro está a la venta, Juan? Sí, la Diputación no tiene un interés de lucro, lógicamente, sino de difusión de la cultura, pero de la edición una parte pasa a las bibliotecas públicas, o sea, en todas las bibliotecas públicas de la provincia se envía un ejemplar y después pasa a librerías. Pero también se puede adquirir en la propia sede de la Diputación, en la biblioteca, que ellos tienen una biblioteca de temas onubenses y allí está a la venta. Y ya digo, en librerías. Entonces, bueno, pues es un libro que sí está a la venta, pero no me preguntes el precio porque no lo sé. Quiero decir, porque los autores aquí no tenemos, no intervenimos en las cuestiones de crematísticas, digamos. Simplemente, pues, firmamos un contrato, recibimos una serie de ejemplares, pero no los vendemos. Nosotros no los vendemos. Pero podremos decir que hoy en día la lectura está al alcance de cualquier persona que realmente quiera hacerse de este libro o de cualquier otro. Entonces, es sí, como regalar un libro, leer un libro, es como una buena inversión. Sí, me consta que los precios de estas colecciones de Diputación son muy económicos porque se trata de ponerlos a disposición del público en general. Alguna gente me pregunta si se puede localizar aquí en Cartaya. Ahora mismo es todavía un poco pronto porque la presentación al público a los medios fue hace muy poco, pero en principio yo estoy en conversaciones con la librería Calle Nueva, para que ellos pudieran ponerse en contacto con la Diputación y poder tener ejemplares ahí. Pero todavía no está cerrado eso. Seguramente en poco tiempo estará disponible. Ahora mismo en la sede de la Diputación de Huelva sí se puede localizar. A nivel provincial, una vez que se presentaba por parte de la Diputación la pasada semana, todos los medios de comunicación se han hecho eco, plataformas digitales hablan de esta importante presentación. Cuando dices que la obra combina datos históricos con la reflexión sobre la condición humana, ¿qué estás queriendo decir o transmitir? Pues que, existen varias memorias varias, quizás incluso hasta abundantes, de militares franceses en esta época. Pero muchas de ellas se limitan a contar sus andanzas en cuanto a las batallas en las que participaron, los hechos en los que participaron. Pero lo que yo creo que aporta las memorias de Joseph François Sanson es que incide mucho en sus relaciones con las personas, tanto en Huelva, que era para ellos una tierra de peligro y de combate,
como en Sevilla, que era una zona que ellos tenían dominada. Ellos estuvieron desde 1810 hasta 1812, la ciudad de Sevilla estaba completamente dominada por los franceses. Y entonces ellos convivían con la gente y intercambiaban opiniones, conversaciones, reflexiones. Y este señor, ya digo, no se limita al hecho histórico, al dato histórico concreto, que es de mucho interés, los que ofrece, sino que piensa y reflexiona si lo que estaban haciendo estaba bien, estaba mal, por qué estaba bien, por qué estaba mal, qué influencia tenía eso sobre la vida de los españoles, de los sevillanos, de los moguereños, de los castillejeros o de la gente del Almendro, donde estuvieron e hicieron además mucho daño. Y reflexiona no en ese momento, porque en ese momento él tenía 22 años, era un jovencísimo oficial, sino que esas notas que él va recogiendo durante las marchas, durante ese tiempo de presencia aquí en Huelva, eso lo reelabora luego, muchos años después, cuando se retira, aproximadamente en 1830-40, él lo reelabora y escribe esas memorias. Entonces ahí hace muchas reflexiones muy interesantes. Por ejemplo, es verdad que el ejército francés, cuando invade España, bueno, pues hay un sentido imperialista de Napoleón y tal y cual, pero también hay otro sentido, que era el de transformar una sociedad que vivía en el absolutismo, en las monarquías absolutas, dominadas por los clérigos, por la Inquisición. Entonces, cambiar todo eso y abrir a una sociedad nueva en la que todo fuera más razonable, en la que los privilegios estuvieran más igualados. Están las dos vertientes. Y él se plantea muchas veces si merecía la pena intentar cambiar esa sociedad por la fuerza, como ellos hicieron, y sobre todo si la guerra que hacían al final no era otra losa, otra imposición casi más dura que la propia monarquía absoluta en la que vivían los españoles de aquella época. Y llega a decir, a lo mejor no llevábamos la razón cuando nos decían que éramos unos saqueadores y unos ladrones y no sé cuánto. A lo mejor tenían algo de razón. Algo de razón tendrían los vecinos del Almendro cuando vieron entrar a las tropas francesas rompiendo puertas y asaltando casas. Hay todo un juego de reflexiones sobre la condición humana, la condición de las personas. Nos situamos entre 1810 y 1811. Tú aún no habías nacido. Claro. ¿Cómo llegas a mostrar tanto interés por conocer a este oficial francés, a este militar? ¿Tuvo durante ese proceso algún vínculo con Cartaya, por ejemplo? Te pregunto. Claro, como hemos comentado fuera de micrófono, por desgracia las memorias de este hombre no tocan Cartaya. Debió pasar por aquí, vamos, de hecho lo dice, aparece la palabra Cartaya, aparece en su escrito, como aparece Lepe, pero por esta zona prácticamente pasa casi de largo la tropa en la que él viene. En concreto, en una acción que tienen sobre Castillejos y el Almendro, que fueron de los pueblos más castigados durante este tiempo, bajan por San Silvestre, Villablanca, y pasan por Lepe, Cartaya, Gibraleón, pero en Cartaya no hace prácticamente referencia, pero sí hace muchas referencias a Gibraleón, por ejemplo, que era un pueblo que estaba muy devastado porque estaba justamente en la zona de contacto de los dos ejércitos. A ver, para que nos hagamos una idea, en 1810 los franceses ocupan Sevilla y cercan Cádiz, es decir, asedian Cádiz, y ahora se avanzan hacia el condado de Niebla y establecen sus bases principales en la ciudad de Niebla, aprovechando la muralla, la ciudad amurallada, en Lucena del Puerto y en Moguer. Y se contentan con que la zona al oeste del Tinto tenga como, es decir, ellos pueden venir cuando vienen con sus tropas, con su caballería, requisan, hacen estragos y tal, pero luego vuelven, regresan. Entonces, en esta zona está el ejército del condado, que son los, digamos, resistentes españoles, que se refugian fundamentalmente en el Andévalo, fundamentalmente en Castillejo y el Almendro, y también en Ayamonte, en la isla de Canela. Entonces, claro, eso crea un
una zona que está sometida a entradas y salidas constantes de las tropas francesas y de las tropas españolas, porque las tropas españolas también requisaban y también requerían suministros y era un verdadero azote, tanto unas como otras, ¿no? Así que esta zona estuvo muy, muy castigada durante estos 2 años. Entre 1810 y prácticamente 1812. De todas formas, la guerra en general dura desde 1808 hasta 1814. O sea que, pero este es el periodo más intenso de dominio francés sobre la zona. ¿Dónde nació este militar? No sé si lo hemos dicho. Nació en París. En París. Y nació además en una fecha muy, muy significativa. Nació un año antes de la Revolución Francesa. O sea, nace en 1788. Con lo cual vive como un niño la fase cruda de la revolución, el terror y todo esto, pero luego su adolescencia coincide con el periodo de crecimiento de la figura de Napoleón. Napoleón, que es un personaje controvertido, pero como siempre yo digo que la historia la hacen los vencedores, y Napoleón al final fue un derrotado. No nos olvidemos que acaba exiliado en la famosa isla de Elba, y sus enemigos, los absolutistas, son los que restauran en Francia la monarquía absoluta. Entonces, Napoleón, como digo, un personaje controvertido porque lo que hace es verdad que se le sube todo a la cabeza, se le sube el cargo, digamos, se corona emperador, se siente el dueño de Europa. Pero, por otro lado, lo que hace es cambiar el sistema político y el sistema social de toda Europa. Es decir, a partir de la llegada de Napoleón, que lo que hace es dulcificar y consolidar los logros de la Revolución, lo que hace es que, ¿cómo diríamos?, los privilegios de clase, el feudalismo, todas esas historias empiezan a pasar a segundo plano y las personas pueden ascender en la escala social. Y este militar, Joseph Sanson, justamente es hijo de ese tipo de sociedad. Es decir, un personaje de origen humilde que puede ascender y que de hecho tiene un cierto papel en el ejército. Eso era imposible antes de la llegada de Napoleón. Y él es muy bonapartista, muy 100% bonapartista. Hablaba tú antes de 22 años. ¿El tránsito de su vida se le hizo situarse después de este periodo de un año donde es el trabajo que tú haces de investigación, en afincarse en España o en la provincia de Huelva, o digamos que él vuelve a su origen? Sí, efectivamente. El manuscrito es un manuscrito muy grande. Yo lo que he hecho ha sido seleccionar las partes en las que se habla de la zona de Huelva y Sevilla, pero es mucho más extenso. Los franceses son vencidos y tienen que salir de Sevilla en 1812, en el verano de 1812. Pero las memorias de Sanson que yo he podido localizar terminan, o sea, tienen un paréntesis muy grande y terminan entre 1811 y luego aparece otra vez en 1813. O sea, ahí hay un hueco, seguramente que se han perdido, porque son varios tomos y yo solamente he podido consultar 3 tomos y por lo visto eran por lo menos 6 o 7, no está claro. Aparece luego en 1813 en Bélgica, en Alemania, con las tropas de Napoleón, claro. Quiere decir que una vez salido de Sevilla al Mariscal Soult, este hombre siguió con el Mariscal Soult, y esas tropas siguieron al norte de España y después hacia Europa. Podríamos leer el libro aquí cada mañana, capítulo a capítulo, pero de momento lo que le invitamos es que se acerque a cualquiera de las bibliotecas de Andalucía que está disponible, o que se haga de alguno de estos ejemplares que también están a la venta. Hablábamos antes de que forma parte dentro de la Diputación Provincial de Huelva de una colección llamada Colección Investigación Serie Historia, ¿no? ¿Qué supone para ti que tu última obra esté formando parte de esa colección?
Hombre, a mí me hace muy feliz que hayan considerado que el libro merece estar en esa colección. Ya digo, no es el primero que está en esa colección, porque este otro que he comentado de la batalla de Castillejo, del que soy coautor con otros 2 compañeros, también forma parte de esa colección. Bueno, pues claro, quiere decir que alguna calidad tendrá desde el punto de vista histórico cuando se fijan en él. Pero sí me gustaría decir que yo esto lo considero como una aportación más al conocimiento de la Guerra de la Independencia en la provincia de Huelva, que a pesar de que hay grandes estudios y últimamente los hay más, por ejemplo, abrió camino la actual rectora de la universidad, María Antonia Peña, con un magnífico trabajo sobre los franceses en la zona de Almonte y, bueno, en general en toda la provincia, pero centrado especialmente en la zona de Almonte. O los trabajos de José Saldaña, que es, yo creo que uno de los especialistas ahora mismo más importantes en este tema en la provincia de Huelva, José Saldaña, que es de Ayamonte, profesor de la Universidad de Sevilla. Hay muchas aportaciones y esta creo que es una más y creo que servirá para apoyarse, para seguir investigando y conseguir cada vez esclarecer más este periodo que, como estaba comentando antes, fue muy duro. Y para que nos hagamos una idea, de Cartaya sí sabemos por otros trabajos que hemos hecho, sí sabemos que los franceses en Cartaya entraron 6 veces, al menos 6 veces. 6 veces de saqueo, de requisa. Las tropas españolas, a su vez, requirieron de Cartaya una barbaridad de suministros y tal. El pueblo quedó extenuado completamente al final de este periodo. Pero es que en el Andévalo fue mucho peor. En Castillejo y el Almendro entraron 17 veces, y hubo al menos 3 combates muy fuertes. Uno de ellos en 1811, pues aproximadamente 7.000 franceses contra 5.000 españoles. Estamos hablando de un combate de una gran crudeza y con efectos muy, muy negativos para la demografía de estos pueblos. Y así en otros sitios, Ibraleón, Moguer, en fin. En este libro, Juan, yo creo que nos situamos en Andalucía, en tierra sevillana y tierra onubense. ¿Quiénes son los protagonistas? Y aunque lo suyo es leerlo, sí que me gustaría, hasta donde tú puedas, que nos descubra o nos presente el contenido. ¿Estaba este militar solo? ¿Quién le rodeaba? ¿Su familia en algún momento estuvo por aquí? No sé, esa sinopsis que tú me decías al principio, échale un vistazo. Me gustaría que nos comentara un poco pues el contenido así para que incite a la gente a leerlo, porque aquí estamos recibiendo hoy una masterclass de historia, eso hay que tenerlo muy claro. Bueno, a ver, en cuanto a los personajes, son las memorias autobiográficas, por lo tanto el personaje es él, ¿no? Es único en todo momento, siempre. Sí, pero aparecen otros personajes todos reales, ¿no? Sí. Pero desconocidos, ¿no? Bueno, hay que decir que este libro está basado pues en historias reales, ¿no? Esto es completamente cierto, todo es, porque, a ver, incluso yo aporto al final del libro un extenso apéndice en el que están los textos en francés de donde se ha sacado la traducción y la contextualización y la redacción mía, porque, a ver, esto es un manuscrito, primero hay que transcribirlo, después hay que traducirlo y después hay que interpretarlo, que es lo que yo he hecho con este trabajo. En cuanto a los personajes, bueno, pues, a ver, Joseph Sanson, este militar cuando llega aquí, que tiene 22 años, interactúa con mucha gente, interactúa con personajes anónimos en la provincia de Huelva, en el Andévalo, no sé, en Moguer, por ejemplo, tiene un enfrentamiento con otro oficial francés porque se querían alojar en la misma casa, y el otro era de un regimiento distinto, del príncipe de Arenberg, que tenía como más derechos y, bueno, provocan un escándalo en Moguer. Por ejemplo, en Sevilla hay un personaje que a mí me interesa muchísimo, que es el notario Félix Morán, que vivía en la calle San Eloy. Tenemos hasta los detalles concretos de dónde... ¿Y quién es don Félix Morán? Pues don Félix Morán es un notario ilustrado, un hombre con estudios, que es lo que luego se llamó un afrancesado, porque realmente manejaba el francés, tenía admiración por la sociedad francesa.
Claro, porque por un lado eran los invasores, pero por otro lado era la modernidad de Europa la que nos venía con ellos, ¿no? Y don Félix Morán es el que tiene que alojar por obligación militar a Joseph Sanson en Sevilla. A ver, esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el ejército invasor pues tiene derecho a alojarse en las casas. Bueno, la tropa se aloja normalmente en conventos, en espacios así comunitarios, pero los oficiales se les permite, o se les permite no, se les obliga a los sevillanos a darles alojamiento en su casa. Claro, la gran mayoría de la gente que tiene que alojar a un militar por fuerza y darle de comer y de todo, pues eso es una carga. Pero don Félix Morán era un ilustrado, un afrancesado, entonces lo hace con mucho gusto y establece una relación de amistad con el en aquella fecha subteniente Sansón. Una relación de amistad muy curiosa, muy interesante, e incluso acaba invitándolo al bautizo de su hijo. Las conversaciones en casa de don Félix Morán son impagables, son de un contraste de culturas, un contraste de opiniones. Por ejemplo, lo invitan a ir a los toros y este hombre viene relatando contra los toros lo que no está en los escritos, sobre todo con la masacre de los caballos, porque los caballos en aquella fecha no llevaban peto y morían a lo mejor 5, 6, 10 caballos en una corrida. Bueno, y él dice que eso no puede entenderlo, que eso está contra la humanidad, que es una cosa... Y la mujer de don Félix Morán, que le gustaba mucho la tauromaquia, según parece, pues le dice, pero ¿cómo, don José, cómo se escandaliza usted por la muerte de los caballos cuando ustedes están matando personas en la guerra, ¿no? Entonces por eso digo que son reflexiones sobre la condición humana. Al final estamos aquí descubriendo ya mucho, Juan, del libro, ¿no? Sí, hay muchos pasajes de este tipo que ya digo, son más interesantes que el propio dato concreto de si hubo una batalla en tal día o en tal otro, ¿no? En resumen, se trata de una obra fundamental, yo diría, para entender aquel conflicto bélico que ya ha pasado a formar parte, a incrementar los fondos de nuestras bibliotecas municipales y que se va a completar seguro que con más proyectos de investigación que en este área pues apuesta a la Diputación Provincial por apoyar a estos escritores. En este caso eres tú y próximamente pues puede ser cualquier persona que escriba, que tenga un proyecto interesante y que bueno, pues aquí también incluso estamos dándole un poco la vía de cómo se va gestionando el proceso. No queremos que se nos quede nada por decir, que todavía nos queda ya los últimos minutos, sí, pero tenemos que seguir hablando. ¿Qué querías puntualizar, Juan? Mira, hay una cita que siempre me gusta, la utilicé el otro día y la utilizaré probablemente en las próximas presentaciones, que me parece muy significativa de ese espíritu de reflexión sobre la condición de las personas, ¿no? La condición humana, la vida, al fin y al cabo. Y la utilizo además como cita inicial. Está cogida de estas memorias, lógicamente, sale directamente de su texto, pero es lo que él recoge en la Sierra de Huelva, en un pueblo que no dice el nombre, dice que lo ha escuchado a unos aldeanos, a unos lugareños, ¿no? Y es muy significativa porque dicen esos lugareños, según Joseph Sanson, dice: ¿cuándo se acabará esta maldita guerra?, nos decían. Es sin duda un castigo que el cielo nos envía por nuestros pecados. Después de todo, ¿qué nos importa que sea Pedro o Pablo quien reine sobre nosotros? Que sea Fernando o José. Fernando VII, José I, Fernando VII y José I el rey francés. La paz, señor oficial, eso es lo que deseamos. Es decir, estos lugareños están tan extenuados y tan cansados de esas racias de las tropas francesas, de esas requisas de las tropas españolas, de tener que enviar a sus hijos al frente a las tropas. Lo que quieren es la paz. Les da igual que gobierne Fernando VII, que en aquella fecha se decía que era el deseado, aunque luego fue un desastre por otras muchas cosas, o el rey José, que todos consideraban como un intruso, el rey de los invasores. Decía estos serranos onubenses: la paz, lo que queremos es la paz, nos da igual quién nos gobierne, ¿no? Es muy significativo de lo dura que fue aquella guerra en esta zona.
Vamos a dejarlo ahí, pero vamos a recordar un poco de que próximamente se va a seguir con la presentación en otros puntos, en otras poblaciones de la provincia de Huelva e incluso Sevilla. Y no sé qué esperas de este libro y qué le decimos a los oyentes de Buena Mañana para que realmente se hagan de un ejemplar. Bueno, yo lo único que pretendo con esto, bueno, lo primero que he pretendido es pasármelo bien investigándolo y escribiéndolo. Y así ha sido. Y lo segundo que pretende cualquier persona que escribe algo es que llegue a las personas que les pueden interesar. Y estoy convencido de que, aunque no sea un tema propiamente de Cartaya, pero sí lo es de toda la zona en la que está Cartaya, pues a mucha gente de Cartaya interesada en la historia les pueda transmitir cosas, no solamente, ya digo, de datos sino sobre esa reflexión filosófica que lleva el hecho de que una persona que vive todo esto, al cabo del tiempo, cuando el tiempo va poniendo las cosas mucho en su sitio y nos haga pensar sobre conflictos. Bueno, hoy día en el mundo actual hay muchos conflictos de este tipo en donde se está sufriendo de la misma manera y bueno, pues esas reflexiones vienen a posteriori, si ha merecido la pena, si ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues en cuanto a dónde hacerse con el libro, ya he comentado, vamos a ver si pronto lo podemos tener aquí en las librerías de Cartaya. Ya digo, básicamente yo tengo buenas relaciones con la librería de la Calle Nueva y vamos a intentar que sea ahí, y si no, mientras en la Diputación de Huelva, y estará pronto en todas las bibliotecas municipales, así que lo estará aquí también en la nuestra en breve tiempo. Muchísimas gracias y enhorabuena por Andanzas de un oficial francés por tierras de Huelva y Sevilla. Buenos días. Muchas gracias. Hasta ahora. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1.